Hola, buenas tardes. Hoy os traigo un programa sobre un país que yo sé que a veces os gusta. Myanmar, también conocida como Birmania, es el país más grande del sudeste asiático continental y tiene unos 55 millones de habitantes. Su capital es a ver si lo pronuncio bien, Naypyidaw, y su ciudad más poblada, Yangon. A lo largo de su historia, la región ha estado habitada por diversos pueblos y reinos, como los Piu, los Mon y más tarde los Bamar, quienes fundaron el influyente reino pagano. Tras varios periodos de unificación y fragmentación, Myanmar fue conquistada por el Imperio Británico en el siglo XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial, logró su independencia en 1948 y desde entonces su historia ha estado marcada por golpes de Estado, dictaduras militares y conflictos armados entre numerosos grupos étnicos. Hoy vamos a descubrir un poquito sobre este país. Pero como siempre, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Y como siempre, seguidme en @estudio5.25 en Instagram. Hoy vamos a escuchar, obviamente, música de Myanmar o Birmania. Así que os dejo con la canción de Bani Phuoc featuring Bobby Socher y no sé cómo se traduce la canción, así que me lo voy a perdonar. Os dejo con ella.
La evidencia arqueológica indica que el Homo erectus habitó la región que hoy es Myanmar desde hace unos 750.000 años, no desde, solamente hace, aunque no se han hallado restos posteriores a los 75.000 años de antigüedad. Las primeras pruebas de presencia del Homo sapiens datan de hace aproximadamente 25.000 años, gracias al descubrimiento de herramientas de piedra en el centro del país. En el Neolítico aparecen señales de domesticación de plantas y animales, así como herramientas de piedra pulida visibles en las pinturas rupestres en las cuevas de Padalin, datadas entre el 10.000 y el 6.000 a.C. La Edad de Bronce llegó hacia el 1500 a.C., cuando los habitantes de la región ya fabricaban bronce a partir del cobre, cultivaban arroz y domesticaban aves y cerdos, convirtiéndose en uno de los primeros pueblos del mundo en hacerlo. Restos humanos y artefactos de este periodo se han encontrado en el distrito de Moniwa, en la región de Sagaing. Hacia el 500 a.C. comenzó la Edad de Hierro, caracterizada por asentamientos expertos en metalurgia al sur de la actual Mandalay. La evidencia indica también la existencia de grandes aldeas arroceras y pequeños pueblos que comerciaban con regiones cercanas, incluida China, entre el 500 a.C. y el 200 después de Cristo. Las culturas birmanas de la Edad del Hierro recibieron influencias externas procedentes de la India y Tailandia, apreciables sobre todo en sus prácticas funerarias, lo que sugiere la existencia de redes de comunicación y de comercio. Hacia el siglo II a.C. surgieron en el centro de Myanmar las primeras ciudades-estado conocidas. Estas fueron fundadas por el pueblo Piu, de lengua tibetano-birmana, considerado el primer grupo del que se conservan registros en la región y procedente del actual Yunnan. La cultura Piu estuvo muy influenciada por el comercio con la India, que introdujo el budismo y otros elementos culturales, arquitectónicos y políticos que dejarían una huella duradera en la civilización birmana posterior. En el siglo IX, diversas ciudades-estado se habían establecido en todo el territorio, los Piu en la zona central, los Mon a lo largo de la costa sur y los arakeneses en el litoral occidental. El equilibrio se rompió cuando los Piu sufrieron sucesivos ataques de Nansao entre el 750 y el 830. A mediados del siglo IX, el pueblo Bamar fundó su pequeño asentamiento en Bagan, que competía con otras ciudades-estado hasta que, a finales del siglo X, comenzó a crecer en poder e importancia. Bagan se expandió gradualmente y absorbió los estados vecinos durante las décadas del año 1050 a 1060, cuando Anaguarta, me lo vaya a perdonar si pronuncio algo muy mal, fundó el reino de Pagan, la primera unificación del valle del Irrawaddy y sus alrededores. Entre los siglos XII y XIII, el imperio Pagan y el imperio Yemer fueron las principales potencias de la región. La lengua y la cultura birmana se extendieron por el valle superior del Irrawaddy, desplazando progresivamente a las tradiciones Piu, Mon y Pali a finales del siglo XII. El budismo Theravada comenzó a difundirse por la aldea, aunque el budismo tántrico y mahayana y el hinduismo y las creencias populares siguieron siendo predominantes. Los gobernantes y las élites de Pagan construyeron más de 10.000 templos budistas solo en la zona de la capital. Sin embargo, las invasiones mongolas de finales del siglo XIII provocaron la caída del reino en 1287. La desaparición de Pagan dio paso a unos 250 años de fragmentación política, que se prolongaron hasta el siglo XVI. Los emigrantes Shan, que habían llegado con las invasiones mongolas, permanecieron en la región, y varios estados Shan rivales dominaron el arco noroeste-este que rodeaba el valle del Irrawaddy. El propio valle quedó dividido en numerosos pequeños estados hasta finales del siglo XIV, cuando surgieron dos grandes poderes, el reino de Ava y el de Hantawadi. En el oeste, Arakan, hasta entonces fragmentado, logró unificarse bajo el reino de, a ver si lo pronuncio por Dios, Mrauk-U, así, sí, tal cual, Mrauk-U, en 1437, convirtiéndose en un protectorado del sultanato de Bengala
en distintos momentos. Durante los siglos XIV y XV, Aba emprendió diversas guerras de unificación, aunque nunca consiguió restaurar el antiguo imperio. Hantawadi, de lengua mon, vivió una época de esplendor tras frenar a Aba, mientras que Arakan se consolidó como una potencia durante los siguientes 350 años. Por su parte, Aba se debilitó progresivamente con los conflictos constantes y terminó desintegrándose a partir del 1481. En 1527, la Confederación de Estados Shan conquistó Aba y gobernó el Alto Myanmar hasta 1555. Al igual que Pagan, Aba, Hantawadi y los estados Shan eran entidades multiétnicas. Pese a los conflictos, la interacción cultural continuó. Este periodo es considerado una edad dorada para la cultura birmana. La literatura se diversificó y ganó confianza. Surgió una segunda generación de códigos legales y aparecieron las primeras crónicas que abarcaban todo el territorio birmano. Los monarcas de Hantawadi introdujeron reformas religiosas que más tarde se extenderían al resto del país. Sora yinchimu shiare Tu minne mapata chinale minti bare Dige chiyin pian la mapo Tenge jin ye Tu rwa sai chanda ye Minne kudo ya bare Lu sora yin manja shiare Chimilo me naina le divare di dai so ma phit phu tnge chin ye min chit khe pi bi be say sure like da kaung ba de tu pyo da le be twin chi na de so min pyo ro ya yu chin ha chin ho phu so Da so mi wan ne mne ne tu ye pyo rui mi ya lo Tu so da min twa kaung in ji ku so Ba chao mo kaung in ji go bao khat lo Mi lo pin ma le min ne we song twa de du go Chong ni da le ti ba de ti dai so ma phit phu tnge chin ye min pe sa khe be me shong me ya da mya ba de Tu pyo da le be twin chi na de so min pyo ro ya yu chin ha chin ho pu so Da so min le tamango ne Tu ye pyo rui mi ya lo Tu so da min twa kaung in ji ku so Ba chao mo kaung in ji go bao khat lo Min tha lo ma le Min ne we song twa de du Touching my leg, in their ways on
unificación política de Myanmar se restableció a mediados del siglo XVI gracias a la dinastía Taungó, antiguo estado vasallo de Ava. Su joven y ambicioso rey derrotó al poderoso Hantawadi en la guerra Taungó-Hantawadi. Su sucesor expandió ampliamente el territorio, conquistando los estados Shan, Lan Na, Manipur, Mon Mao, el reino de Ayutthaya, Lan Xang y el sur de Arakan. Sin embargo, este vasto imperio, el mayor de la historia del sudeste asiático, se derrumbó poco después de la muerte del sucesor en 1581 y terminó desintegrándose en 1599. Ayutthaya recuperó Tenasserim y Lan Na, mientras que mercenarios portugueses establecieron un enclave colonial en Tallinn, que sería en Siria. La dinastía Taungó logró reorganizarse y derrotó a los portugueses en 1613 y a Siam en 1614, restaurando un reino más pequeño pero gobernable que incluía el Bajo y el Alto Myanmar, los estados Shan, Lan Na y el Alto Tenasserim. Los monarcas restaurados desarrollaron un marco legal y político cuyos rasgos fundamentales perduraron hasta el siglo XIX. La corona sustituyó a las jefaturas hereditarias por gobernadores designados en el valle del Irrawaddy y redujo el poder hereditario de los jefes Shan. Sus reformas administrativas y comerciales impulsaron una economía próspera durante más de 80 años. A partir de la década de 1720, el reino enfrentó incursiones Meitei en el Alto Myanmar y una prolongada rebelión en Lan Na. En 1740, los Mon del Bajo Myanmar fundaron el reino Hantawadi restaurado y en 1752 saquearon Ava, poniendo fin a la dinastía Taungó, tras 266 años de existencia. La resistencia liderada por Allaunpaya derrotó a Hantawadi restaurado y para el 1759 había reunificado Myanmar y Manipur, expulsando también a los franceses y británicos que habían apoyado a Hantawadi. En 1770, los sucesores de Allaunpaya habían sometido gran parte de Laos y ganado tanto la guerra birmano-siamesa contra Ayutthaya como la guerra sino-birmana contra la dinastía Qin. Mientras Birmania se centraba en la amenaza china, Ayutthaya recuperó sus territorios en 1770 y conquistó Lan Na en 1776. Birmania y Siam permanecieron en conflicto hasta 1855, con resultados generalmente equilibrados. Birmania retuvo Tenasserim y Ayutthaya se consolidó en Lan Na. Ante el poder de China y el resurgimiento siamés, el rey Bodaupaya dirigió su expansión hacia el oeste y anexó Arakan, Manipur y Assam, consolidando el segundo mayor imperio de la historia birmana, aunque con fronteras extensas y difíciles de defender frente a la India británica. La primera guerra anglo-birmana supuso la pérdida de Arakan, Manipur, Assam y Tenasserim. En 1852, la segunda guerra anglo-birmana permitió a los británicos conquistar con facilidad la Baja Birmania. El rey Mindon Min intentó modernizar el país y en 1875 evitó por poco la anexión británica cediendo los estados Karenni. Sin embargo, alarmado por la expansión francesa en Indochina, el Imperio Británico anexó el resto del país en la Tercera Guerra Anglo-Birmana en 1885. Los reyes Kompaon ampliaron las reformas administrativas iniciadas por Taungó y alcanzaron niveles sin precedentes de control interno y expansión. Por primera vez, la lengua y la cultura birmana dominaron todo el valle del Irrawaddy. La literatura y el teatro vivieron un notable auge, impulsados por una elevada alfabetización masculina para la época. Aún así, estas reformas resultaron insuficientes para frenar el avance colonial británico. Durante el siglo XIX, los monarcas birmanos trataron de mantener su influencia en Assam, Manipur y Arakan, pero la Compañía Británica de las Indias Orientales avanzaba sobre las mismas regiones. Durante 60 años, una combinación de diplomacia, incursiones y conflictos, que ya hemos mencionado que son las guerras anglo-birmanas, terminó con la caída de Mandalay y la anexión británica de toda Birmania el 1 de enero de 1886.
Durante la era colonial, numerosos indios llegaron como soldados, funcionarios, obreros y comerciantes, y junto con la comunidad anglo-birmana dominaron la vida económica y administrativa. Rangún se convirtió en la capital y en un importante puerto entre Calcuta y Singapur. El resentimiento birmano creció dando lugar a violentos disturbios recurrentes hasta la década de 1930. Parte del malestar se debía al desprecio de las tradiciones birmanas. Los monjes budistas lideraron el movimiento independentista y uno de ellos, U Wisara, murió en prisión tras 166 días de huelga de hambre. El 1 de abril de 1937, Birmania se convirtió en una colonia británica con administración separada y Ba Maw se declaró como primer ministro. Defensor del autogobierno, se opuso a la participación de Birmania en la Segunda Guerra Mundial, renunció a su cargo y fue arrestado por sedición. En 1940, antes de la llegada de Japón en la guerra, Aung San creó en Japón el Ejército de Independencia de Birmania. Birmania fue un escenario crucial de la Segunda Guerra Mundial y sufrió una devastación generalizada tras la invasión japonesa. A los pocos meses de su entrada en la guerra, Japón tomó Rangún y la administración británica colapsó. En agosto de 1942, los japoneses instauraron la administración ejecutiva birmana encabezada por Ba Maw, y las fuerzas británicas como los Chindits y unidades estadounidenses como los merodeadores de Merrill operaron en la retaguardia japonesa con expediciones de largo alcance. A finales de 1944, los aliados lanzaron una serie de ofensivas que pusieron fin al dominio japonés en julio de 1945. Las batallas fueron especialmente intensas y el país quedó enormemente devastado. Japón perdió aproximadamente 150.000 soldados en Birmania y solo 1.700 fueron hechos prisioneros. Muchos birmanos combatieron inicialmente junto a Japón, pero minoría étnica entera sirvieron en el ejército británico de Birmania. Tanto el Ejército Nacional de Birmania como el Ejército Nacional de Arakan lucharon primero del lado japonés y luego se unieron a los aliados en 1945. Se estima que entre 170.000 y 250.000 civiles birmanos murieron durante la guerra. Después de la guerra, Aung San negoció con líderes étnicos el acuerdo de Panglong, que garantizó la independencia de Birmania como un estado unificado. Entre los negociadores estuvieron Aung San Wai, Pekin, Bo Hum Aun, Sir Maungi, Sen Mya Maung y Myoya Mu. En 1947, Aung San se convirtió en vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Birmania, el gobierno de transición. Sin embargo, en julio de ese mismo año, él y varios miembros de su gabinete fueron asesinados por rivales políticos. Do you watch it?
တူတူရှိတဲ့ခိုင်တလေးတိုင်းလာစေမယ်ရင်းချီတူတဲ့ဒီပါကွယ်နေမြေငါအတွက်ကလေးပါပဲဘာကြောင့်လောက်တောင်ချင်မိသွားလဲလဲလိုက်ကြမှာချစ်ကိုယုံကြည်ရှိလာတယ်လဲလိုက်ကြမှာပြောင်းရတဲ့ချိုးဒီကဘာကြီးပြလို့ပဲနောက်ကဘာတွေရှိသေးလဲချစ်သူရဲ့အခါထပ်ပြီးချင်နေတယ်တောင်းရဆုံးနေတာအဆုံးနေတာမင်းကဆုံးကိုင်းလို့ထားဆုံးကိုင်းလို့ထား Sunrise to sunset ပါပဲမင်းအမမျက်ရှိခြင်းနဲ့အမတိုင်းတွေ့ကျေးဇူးတင်တယ်ရှိလာတယ်မင်းနဲ့ချမ်းသာပြောင်းရတဲ့ချိုးတယ်ဒီကဘာကြီးပြလို့ပဲနောက်ကဘာတွေရှိသေးလဲချစ်သူရဲ့အခါထပ်ပြီးချင်နေတယ်El 4 de enero de 1948, Birmania se convirtió en una república independiente en virtud de la Ley de Independencia de 1947. El nuevo estado, llamado Unión de Birmania, tuvo como primer presidente a Sao Shue Chaik y como primer ministro a U Nu. A diferencia de muchas antiguas colonias británicas, el país no se integró en la Commonwealth. Se instauró un parlamento bicameral, la Cámara de Diputados y la Cámara de Nacionalidades, y se celebraron elecciones multipartidistas en 1951 y 1952, 1956 y 1960. La configuración territorial actual de Birmania tiene sus raíces en el acuerdo de Panglong, que unió Birmania propia, que era la alta y la baja, con la zona fronteriza administrada hasta entonces por separado por los británicos. En 1961, U Thant, que era el embajador británico ante la ONU y exsecretario del primer ministro, fue elegido secretario general de las Naciones Unidas, cargo que ocuparía durante una década. La creciente presión de los grupos étnicos no birmanos por una mayor autonomía, sumada a la debilidad del gobierno civil, desembocó en un golpe de Estado en 1962. Aunque el federalismo estaba contemplado en la Constitución de 1947, los gobiernos militares lo interpretaron como una amenaza a la unidad nacional. El 2 de marzo de ese año, el ejército encabezado por el general Ne Win tomó el poder e instauró un régimen militar que se mantuvo de forma directa o indirecta durante décadas. Entre 1962 y 1974, el país fue gobernado por un consejo revolucionario liderado por este señor, Ne Win. Bajo la llamada Vía Birmana al Socialismo, casi todos los ámbitos de la sociedad fueron nacionalizados. En 1974 se adoptó una nueva constitución que creó la República Socialista de la Unión de Birmania, basado en un sistema de partido único dirigido por el Partido del Programa Socialista de Birmania. Durante esta etapa, Birmania se convirtió en uno de los países más pobres del mundo. Las protestas contra el régimen militar fueron frecuentes y reprimidas con dureza. En 1962, el ejército disolvió violentamente una manifestación estudiantil en la Universidad de Rangón, causando 15 muertos. En 1974, sofocó protestas durante el funeral de U Thant y los movimientos estudiantiles de 1975, 1976 y 77 también fueron aplastados. En 1988, la creciente frustración por la crisis económica y la represión política desencadenó protestas masivas conocidas como el levantamiento 8888. Las fuerzas de seguridad mataron a miles de manifestantes. Tras el golpe de estado del general Sao Maung, se creó el Consejo Estatal para la Restauración de la Ley y el Orden, que declaró la ley marcial en 1989 y reorganizó el Estado.
Ese mismo año, este Consejo Estatal para la Restauración de la Ley y el Orden cambió el nombre oficial del país de República Socialista de la Unión Birmana a Unión de Myanmar. En mayo de 1990 se celebraron las primeras elecciones libres en casi 3 décadas. La Liga Nacional por la Democracia, liderada por Aung San Suu Kyi, obtuvo la victoria aplastante con el 80% de los escaños. Sin embargo, la Junta se negó a transferir el poder y mantuvo el control del país, gobernando primero como el Consejo que hemos comentado antes y desde 1997 como Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo. El general Tan Shwe asumió la jefatura del Estado en 1992 y la mantuvo hasta 2011. En 1997, Myanmar ingresó en la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático y en el 2006 se trasladó su capital de Yangon a Naypyidaw, cuyo nombre significa Ciudad de los Reyes. En agosto de 2007, un aumento del precio del combustible desencadenó la revolución azafrán, liderada por monjes budistas, que fue brutalmente reprimida. La violencia contra manifestantes desarmados generó una fuerte condena internacional y nuevas sanciones económicas. En mayo de 2008, el ciclón Nargis devastó el delta del Irrawaddy, causando alrededor de 200.000 muertos o desaparecidos, enormes pérdidas materiales y más de 1 millón de desplazados. En los días siguientes, el gobierno militar fue acusado de obstaculizar la ayuda humanitaria internacional, lo que retrasó la llegada de suministros críticos. Finalmente, en agosto de 2009, estalló de nuevo un conflicto armado en el estado de Shan, en el norte del país. Durante semanas, las fuerzas del gobierno combatieron a minorías étnicas como los Han, los Wa y los Kachin. En los primeros días, hasta 10.000 civiles huyeron a la provincia china de Yunnan.
Las guerras civiles han sido una constante en la vida sociopolítica de Myanmar desde su independencia en 1948. Estos conflictos surgen en su mayoría de las demandas de autonomía de distintos grupos étnicos y subnacionales y se concentran principalmente en las regiones que rodean los distritos centrales, habitados por la etnia Bamar. Para acceder a estas zonas en conflicto, periodistas y visitantes extranjeros deben solicitar permisos de viajes especiales. En 2012 seguían activos varios frentes: el conflicto de Kachin, que enfrentaba al Ejército de Independencia de Kachin, de mayoría cristiana, con el gobierno, la violencia en el estado de Rakhine entre el gobierno, grupos no estatales y la población rohingya, y los enfrentamientos en el este del país entre el gobierno y minorías como los Shan, Lao y Karen. En paralelo, Al-Qaeda llegó a expresar su intención de intervenir en Myanmar. Más tarde, en febrero de 2015, el conflicto entre rebeldes de etnia china y las Fuerzas Armadas birmanas derivó en la ofensiva de Kokang, que provocó el desplazamiento de entre 40.000 y 50.000 personas hacia la frontera china. Durante este periodo, China fue acusada de brindar apoyo militar a los rebeldes, lo que avivó las tensiones bilaterales. En este contexto, el gobierno presentó en 1993 una hoja de ruta hacia la democracia disciplinaria y floreciente, aunque el proceso se estancó repetidamente. En 2008 se publicó un nuevo borrador de constitución que fue aprobado en un referéndum cuestionado y que otorgaba al ejército un control decisivo en todos los niveles del Estado, incluso dentro de un sistema electoral. Las primeras elecciones generales en 20 años, celebradas en 2010, fueron boicoteadas por la Liga Nacional para la Democracia. El partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, declaró una victoria del 80% entre acusaciones de fraude. Reformas políticas y económicas posteriores llevaron a la formación de un gobierno nominalmente civil encabezado por el general retirado Thein Sein. Entre 2011 y 2012 tuvieron lugar importantes cambios: la liberación de Aung San Suu Kyi del arresto domiciliario, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, amnistía para más de 200 presos políticos, legalización de sindicatos y huelga, flexibilización de la censura y reforma monetaria. En respuesta a esta medida, la Secretaría del Estado de Estados Unidos, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, visitó Myanmar en diciembre de 2011, la primera visita de este tipo en más de medio siglo. Gracias a la reforma de varias leyes, la LND pudo participar en las elecciones parciales de 2012, donde obtuvo 43 de los 45 escaños disponibles. Por primera vez, observadores internacionales supervisaron el proceso electoral. La creciente normalización internacional del país se reflejó también en que Myanmar asumiera la presidencia de la ASEAN para 2014. Las elecciones generales del 8 de noviembre de 2015 fueron las primeras verdaderamente competitivas desde 1990. La LND obtuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras, lo que permitió elegir como presidente a Hitin Kyaw en marzo de 2016, el primer civil en ocupar el cargo desde 1962. A comienzos de 2021, la LND anunció que Aung San Suu Kyi seguiría ocupando el cargo de consejera del Estado. Sin embargo, el 1 de febrero de 2021, día en el que debía reunirse el nuevo Parlamento, el ejército arrestó a esta mujer y a otros líderes políticos, declaró el estado de emergencia durante un año y transfirió el poder al general Min Aung Hlaing. Se cerraron fronteras, se restringieron los desplazamientos y las comunicaciones y se prometió la celebración de nuevas elecciones. Los parlamentarios de la LND fueron expulsados y la ley marcial se extendió a más zonas del país. Las protestas estallaron de inmediato. Miles de personas salieron a las calles del país, paralizando la economía y el transporte. Pese a las detenciones y asesinatos de manifestantes, la movilización incluyó a funcionarios, docentes, estudiantes, trabajadores, monjes, líderes religiosos y minorías étnicas habitualmente marginadas. La comunidad internacional condenó el golpe. Estados Unidos anunció sanciones, mientras que países como India, Pakistán, Bangladesh, Rusia, Vietnam, Tailandia, Filipinas y China evitaron criticarlo directamente. El Consejo de Seguridad de la ONU exigió la liberación de los líderes detenidos y numerosos socios internacionales suspendieron su cooperación con Myanmar.
El 5 de mayo de 2021, el Gobierno de la Unidad Nacional anunció la creación de la Fuerza de Defensa del Pueblo, considerada el inicio formal de una guerra civil a gran escala, orientada a contrarrestar a la Junta Militar y avanzar hacia un hipotético ejército de la Unión Federal. Y desde entonces, hasta ahora, el conflicto sigue en activo. You love the shape like Captain America. I can do this all day. And I could be the thing by put to the middle knee. Muy yellow, tu yen and yao yin kone babi te chachi. Tu ba ma make the bay da shi. Cao mai nhí phê na candalam bandala neque. Tu yore nhí phê on shago mi que. Cao mai nhí phê tu na go ma kat ne yore. Nam yora hop ba be que. Le muere share. Tu nama te ko pora be take kind shape like they mighty buri regole say tu yen pe yai like chane Coco yao cham hau fu shin de ke pya ma cha ro bu Coco yao cham hau fu di ta chingo na ma ta no bu nhí phê na candalam bandala neque. Tu yore nhí phê on shago mi que. Cao mai nhí phê tu na go ma kat ne yore. Nam yora hop ba be que. Le muere share. Cao mai nhí phê na candalam bandala neque. Tu yore nhí phê on shago mi que. Cao mai nhí phê tu na go ma kat ne yore. Nam yora hop ba be que. Le muere share. El nombre del país ha sido motivo de controversia y desacuerdo, sobre todo a principios del siglo XXI, centrándose principalmente en la legitimidad política de quienes utilizaban Myanmar frente a Birmania. Ambos nombres derivan del antiguo birmano Brahma o Ramma, o sea, uno con NM y el otro es MM, un etónimo para el grupo étnico mayoritario birmano, de etimología además incierta. También se cree popularmente que los términos derivan del sánscrito Brahma Desha, que significa tierra de Brahma. En 1989, el gobierno militar cambió oficialmente los nombres ingleses de lugares que databan del periodo colonial de Birmania o antes, a versiones también romanizadas de los nombres oficiales birmanos, incluido el del propio país. Birmania se convirtió en Myanmar.
El cambio de nombre sigue siendo un tema controvertido. Muchos grupos y países de oposición política y étnica continúan utilizando Birmania, aunque no reconocen la legitimidad ni la autoridad del gobierno militar. El nombre completo oficial del país es República de la Unión de Myanmar. Los países que no reconocen oficialmente este nombre utilizan en su lugar la forma un poco menos larga, que es Unión de Birmania. Con esto terminamos por hoy. Espero que os haya parecido interesante aprender un poco de su historia y del porqué de la guerra civil que tienen en este momento. Yo me despido mientras os dejo escuchando a a ver si lo pronuncio bien, por favor, Nai Min Eain con su canción, si escuchas esta canción. Y ya está, nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Hasta pronto, chao, chao. Just so yeah, mellow yet they high. Dilone, we are yet la. Dilone, yeah, out there, mama la. Bamale, my hote, get the nale, the cool down qua. Don't you, learn queer, I'm la. Giant they cut me do ye piatana. Koje yan ne mo kojo kai ni ya. Nimishi do nago ba, namashi de ne ya bua. Yimishi de chang lo ba che ya. Di the chin lay giant piang ge qua. Di the chin lay my song ge piang ge ba. Nimishi be lamata, nimishi de na ye ge ba. Di the chin lay giant piang la ba. Just so out there, I feel lava. Dilone, we are just dying la. Dilone, yeah, out there, mama la. Bamale, my hote, get the nale, the cool down qua. Don't you, learn queer, I'm la. Did the chill, lay charging down, get qua. Did the chill, lay my song and dang ba.